las actas de las sesiones 288 a 295 se dan por aprobadas por no haber sido objeto de observaciones. Las actas de las sesiones 296 a 305 se ponen a disposición de las y los integrantes de la comisión, y el señor abogado secretario dará cuenta de los documentos llegados a la comisión para la sesión del día de hoy. Gracias, señor presidente. Se han recibido para esta cuenta los siguientes documentos. En primer término, reemplazo para las sesiones de hoy 12, mañana 13 y pasado mañana 14 de enero, de la diputada señora Paulina Núñez por el señor Miguel Mellado. También se ha recibido urgencia calificada de discusión inmediata para el despacho del proyecto que modifica cuerpos legales con el objeto de mejorar la persecución del narcotráfico. También se han recibido las siguientes mociones. Proyecto que modifica el Código Penal para crear el tipo especial de sicariato. El proyecto iniciada moción que modifica el reglamento de la Cámara de Diputados para sancionar las ausencias e inasistencia de sus miembros a la sesión en comisiones en condiciones que indica. La que modifica el Código Penal para incorporar como agravante al delito del artículo 318. La concurrencia de actividades festivas de diversos tipos prohibidas por la autoridad sanitaria. La que deroga la Ley de Seguridad del Interior del Estado y las disposiciones del Código Penal que consagra la ley antibarricadas y el control preventivo de identidad. Se confirma la asistencia del señor Mauricio Fernández, económicos, medioambientales y crimen organizado, Ministerio Público, el señor Hernán Fernández, director subrogante de la Unidad Anticorrupción, y el señor Andrés Salazar, abogado. Se han recibido las siguientes confirmaciones para el día de hoy: los académicos, profesores, abogados, señor José Pedro Silva, Antonio Ascuñán, Verónica Rosenblut, Héctor Hernández, Fernando Londoño, Gonzalo Medina. La señora Rebeca Zamora Ofen se excusa de asistir por el día de hoy. Y se han recibido solicitudes de entidades que piden ser invitados cuando se comience a recibir audiencia en el proyecto que está para la tabla del día miércoles en esta comisión, que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas de Delitos. Se trata de Federación Nacional de Acceso a la Justicia y Asociación Nacional de Funcionarios de Seguridad Pública. Eso es todo, señor presidente. Y si le parece, respecto a lo último, respecto a las solicitudes, se les tendrá en consideración cuando se inicien las audiencias. Eso es todo, señor presidente. Por cierto, así lo podemos acordar desde ya. Muchas gracias, señor secretario. Se ofrece la palabra sobre la cuenta a las señoras y señores diputados. Se ofrece la palabra sobre puntos varios. Muy bien. Vamos entonces a continuar con la discusión y votación en particular del proyecto de ley refundido que sistematiza los delitos económicos y atentados contra el medio ambiente, modifica diversos cuerpos legales que tipifican delitos contra el orden socioeconómico y adecúa las penas aplicables a todo ello, boletines números 13.204-7 y 13.205-7. Se ha invitado a los expertos, señora José Pedro Silva, Gonzalo Medina, Javier Wilenman, Antonio Ascuñán, la señora Verónica Rosenblut, don Enrique Aldunate, Rebeca Zamora de Augem y el señor Mauricio Fernández, jefe de la Unidad de Lavado de Dinero, Delito Económico, Medioambiental y Crimen Organizado del Ministerio Público. Muchas gracias a todos nuestros invitados. También, bueno, ya los nombró también el secretario, don Mauricio Fernández, jefe de la Unidad de Lavado de Dinero, Delito Económico, Medioambiental y Crimen Organizado del Ministerio Público, a Hernán Fernández, director subrogante de la Unidad Anticorrupción, y a don Andrés Salazar, abogado de la Unidad de Delitos Económicos también del Ministerio Público. Muchas gracias a todos ellos. Habíamos tenido una interesante sesión y una interesante discusión doctrinaria, dogmática, práctica en la última sesión entre los expertos que nos han acompañado el trámite de este proyecto de ley y que nos ayudaron mucho, por supuesto, en la elaboración, y el Ministerio Público, y les planteamos el desafío de poder reunirse y poder tratar de acercar posiciones dentro de la riqueza de lo que fue la discusión. Entiendo que hubo un acercamiento de posturas en algunos temas y
Por lo tanto, yo le propongo a la comisión que podamos retomar el proyecto en el artículo 53, número 1, que es el artículo 59 de la Ley del Mercado de Valores, puesto que los profesores acogieron ciertas propuestas que hizo el Ministerio Público en la sesión pasada. Esta parte la va a explicar el profesor Londoño, Fernando Londoño, a quien le doy la palabra. Don Fernando. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes. Sí, efectivamente, tuvimos una o dos rondas de reuniones, yo diría muy provechosas, y fruto de eso es que quisiéramos proponer algunos ajustes en el artículo 59, como usted mencionó, ya aprobado, ¿no? Estos ajustes los voy a explicar luego, quizás la idea, retomar la idea regulativa general que explica el por qué, digamos, no tuvimos dificultad alguna en ceder, entre comillas, en algunos puntos, ¿no? Recoger en buena hora las observaciones tanto de la Comisión del Mercado Financiero como del Ministerio Público, y por otra parte, al revés, digamos, mantener o sostener algunas posiciones, ¿no? Y entonces yo creo que la propuesta es equilibrada en ese sentido, ya lo dirán los demás intervinientes. Señor presidente, respecto al artículo 59, entonces estamos proponiendo modificaciones respecto de lo ya aprobado por la comisión, solo respecto a las letras C, E y F. C, E y F. Perdón, Fernando, sí, comparta pantalla, por favor, compartir pantalla. Y acuérdenos en qué página del comparado es eso, por favor. 37. 37, 35. 37. Muchas gracias, Francisca. Ya, ahora sí, Fernando. Ahí me parece, gracias, presidente, me parece, ustedes dirán si se está viendo. Se ve muy grande. Tiene que achicar. Sí, tiene que achicar la letra. Inmediato lo voy a... Un segundo. Me parece bien que lo pongan en colores distintos, Enrique. Me parece bien que lo pongan en colores distintos, pero que la letra... Ahí sí. Ahora estoy achicando. Ustedes me dicen, porque yo lo veo distinto en la pantalla. Ahí. Ya, ahora sí. ¿Ahí está bien? Entonces, sí. Señor presidente, a ver, en rojo están los cambios. Nos reunimos con representantes del Ministerio Público y de la Comisión para el Mercado Financiero. Yo diría, este parrafito sirve para los efectos de explicar la idea matriz o retomar la lógica regulativa, ¿no? O sea, el proyecto en este punto, sobre todo en este punto, el artículo 59 de la Ley de Mercado de Valores, busca, ahí como se explica, delimitar y tipificar en la Ley de Mercado de Valores las conductas cuya lesividad, ¿no? Cuyo potencial de daño se explica específicamente desde la óptica de los mercados de valores, ¿no? De manera que se distingan de aquellas que son lesivas, que son dañinas, en otros ámbitos, ¿no? Esto no es nuevo, señor presidente, que una conducta, ¿no?, que lesiona un contexto puede tener externalidades, puede generar repercusiones en otros contextos, ¿no? Eso es obvio. Y para ese tipo de dificultades, en general en derecho penal se recurre al concurso ideal, de manera que si un delito tiene manifestaciones de lesividad, de daño en otros contextos y satisface la conducta, las descripciones en los distintos ámbitos, pues bien, esa es un delito que se castigará de manera agravada como concurso ideal, se dice, ¿no? Entonces, lo que se pretende, insisto, es retomar, digamos, especificar aquello que es propiamente atingente al mercado de valores, porque allí se produce el daño fundamentalmente, o más bien el daño se explica desde la óptica con las antiparras del mercado de valores, de aquello que es más bien societario, ¿no? En el sentido de tutela o protección de minorías societarias o del patrimonio de la propia sociedad. O ya genéricamente, allí está punto 2 romano, algo de impacto patrimonial, ¿no? Ya para particulares, ya en perjuicio de particulares, ya en perjuicio del fisco. Se daban ejemplos por el Ministerio Público en la sesión pasada sobre, digamos, manipulaciones eventualmente bursátiles con repercusión tributaria, en fin. Entonces, si son propiamente manipulaciones, por cierto que eso tiene que quedar acá, las repercusiones fiscales no siguen su propia cuerda. Y entonces,
esas conductas encuentran su tipificación, y eso es importante aclarar, yo digo también para efectos de la historia así denominada fidedigna, encuentran su tipificación, ¿no? De ninguna manera se despenalizan, todo lo contrario, incluso hay una ampliación, también esas son figuras aprobadas por la Comisión, señor presidente, usted lo recordará, artículos 134 y 134 bis de la Ley de Sociedad Anónima. El 134 bis supone algo nuevo respecto a lo que había antes, fraudes al fisco, delitos tributarios, defraudaciones en general, incluyendo la estafa y la administración desleal, ¿no? Encuentran allí su propio contexto regulativo. Aquí queremos solo concentrarnos en aquello que es atingente específicamente al mercado de valores. Ahora, ¿por qué esta propuesta? ¿No? Y para cerrar esta explicación general y luego ya ir muy rápido a los cambios puntuales. Porque esto permite efectivamente modernizar nuestra regulación de manera de hacerla inequívoca, ¿no? Colocarla en el track de lo que son hoy día las regulaciones de delitos de mercado de valores, fundamentalmente en Europa, pero también en Estados Unidos, ¿no? Y sobre esto, solo dos apuntes, muy breves, ¿no? La regulación de los abusos de mercado, market abuse, ¿no? Paradigmáticamente el nombre es muy claro, o sea, se trata precisamente de proteger el mercado de valores, ¿no? Abusos de mercado, recoge en el sistema europeo dos conductas. Uno, formas de manipulación y formas de falsedad, que es de lo que trata este artículo 59, y uso de información privilegiada, que es lo que vamos a ver a continuación, artículo 60, ¿no? Conjuntamente, esas dos tipologías, ¿no? Manipulaciones, falsedad y uso de información privilegiada, ¿no? Se identifican como abusos de mercado de valores, market abuse en la denominación en inglés, ¿no? Eso es en Europa, y eso es lo que estamos tratando de hacer y nos estamos acercando ya en la propuesta original. Ahora afinamos alguna tuerca y yo creo que nos acercamos aún más, así que felicito y agradezco las observaciones de la Comisión de Mercado Financiero y del Ministerio Público, porque nos permiten efectivamente apretar aquello que se podía apretar. Y por otra parte, la connotación bursátil, señor presidente, es también muy importante en Estados Unidos por razones no tanto dogmáticas así o teóricas, sino por razones a veces muy pedestres jurisdiccionales. ¿Qué quiero decir? Que en Estados Unidos solo aquello bursátil, solo aquello de connotación bursátil que impacta al mercado de valores es de competencia federal. En otras palabras, eso es de competencia de la SEC, el equivalente a nuestra Comisión de Mercado Financiero, e interesa a la agencia, digamos, equivalente al Ministerio Público, ¿no? Que depende del Ministerio de Justicia allá, por lo que se refiere a la cuerda penal. Cuando, en cambio, se trata de conducta cuyo impacto se acota a los societarios, a los corporates, eso no entra al circuito federal, ¿no? Transestatal, transestadual, y queda acotado a la legislación y a la competencia de los estados individuales. Normalmente la competencia del estado de Delaware, donde habitualmente se constituyen las sociedades en Estados Unidos por una serie de razones tributarias y otras, ¿no? Y eso es canónico, yo diría es una delimitación muy clara que hay en Estados Unidos entre aquello que es propiamente bursátil, porque es transestadual y solo puede ser federal en Estados Unidos, algo que supera, ¿no? el margen de lo estadual, mientras que en cambio aquello que conductas con una entidad de daño limitada a la sociedad, lo que nosotros denominamos derecho penal societario, ¿no? O patrimonial, eso es de competencia de los estados, ¿no? de la corporación exterior. Ahí no entra la SEC, eso es clarísimo, no entra la SEC, no entra el circuito jurisdiccional federal, ¿no? Así que esa es, digamos, no estamos acá improvisando, no estamos inventando una categoría, y lo digo, señor presidente, a propósito de la discusión que ustedes tuvieron que tolerar, y se les agradece a propósito de esta cuestión del precio de mercado, sí, no, bueno, estas son las razones, yo diría, y este es el punto donde nosotros nos permitimos insistir, ¿no? En esta idea matriz regulativa. Ahora, vamos a las tres propuestas, señor presidente. Yo diría hay una... Perdón, Fernando, sí. Perdona que lo interrumpa un segundo. Lo que pasa Sí. es que la Secretaría hizo un comparado Sí. que probablemente nos va a clarificar aún más los cambios que se proponen. Así que si deja de compartir pantalla, démosle la posibilidad a la Secretaría de exhibir el comparado, y ahí lo puede ir explicando usted en función de ese comparado. Bien. Entonces, un segundo. decía, señor presidente, la primera... Un segundo, Fernando, para que Francisca pueda desplegar el comparado.
Ahí está. Excelente. Entonces un poquito más arriba, claro, es la letra C, ¿no? Muy bien. Bueno, ahí está entonces marcado con negrita. La propuesta original, la propuesta aprobada por la comisión, ¿no? Se refería, en el caso de las falsedades de contadores y auditores, se refería a emisores de valores, o sea, falsedades recaídas en la situación financiera o patrimonial de un emisor de valor. Entendemos, eso es algo claro, digamos, que los emisores de valor son los que están en el centro de toda esta regulación. O sea, desde aquí emana, digamos, toda la lógica regulativa. Los emisores son los que le van a pedir, ¿no? Las sociedades, digamos, que cotizan en bolsa, que hacen oferta pública de valores, son los que le piden al público inversor sus dineros, ¿no? Con cargo a los cuales realizan las inversiones, ¿no? Y los desarrollos de empresas. Y en ese contexto se explica que haya estado en el centro de nuestro enfoque el emisor. Ahora, en la reunión con la Comisión de Mercado Financiero se nos hizo presente, que para ellos es muy importante, que también queden comprendidas aquí aquellas falsedades realizadas por contadores y auditores y que recaigan en otras entidades que cooperan en el modelo de transparencia informativa y de intermediación bursátil, como típicamente las corredoras, ¿no? Y ahí han habido casos de corredoras que han mentido sobre sus índices de insolvencia, y eso ha tenido una repercusión no menor en la confianza de los inversores, ¿no? Y bueno, nos pareció una observación que a todas luces valía la pena recoger, y en esto, señor presidente, también es importante ser claro, no estamos apartándonos del texto actual vigente de la ley de mercado de valores, sino todo lo contrario, estamos ajustándonos a eso, ¿no? Así que, si ustedes comparan, esta letra C es equivalente a la letra D de la ley vigente, a la letra D de la ley de mercado de valores vigente. Luego, en la letra E, y aquí yo diría que está o estuvo el fuerte de la discusión en la sesión pasada con el representante del Ministerio Público. Nosotros también acá acogimos aquello que, bueno, nos pareció razonablemente, digamos, que razonablemente merecía darle una vuelta, ¿no? Entonces, lo primero que ahí aparecen las cotizaciones, ¿no? Las cotizaciones, no alcanzo a verlo, déjenme un segundo en mi texto, sí, aquí las cotizaciones en el lugar en el que deben aparecer. Esto es a propósito de las transacciones ficticias, no tiene ningún sentido hablar de cotización en el marco de transacciones reales que se verifican, como las que comprende hoy día el artículo 52. De manera que las cotizaciones aparecen precisamente en el contexto en el que aparecen hoy en el mercado de valores, es decir, en el artículo 53, cotizaciones o transacciones ficticias, dice el artículo 53 de la ley de mercado de valores. Es importante señalar, también para la historia de la tramitación, señor presidente, que nuestra comprensión, nuestra inteligencia de la norma, asumió desde siempre que esas cotizaciones ficticias, que con razón preocupaban al Ministerio Público, estaban ya comprendidas en la cláusula final, que define cualquier otra forma, ¿no? Definía cualquier otra forma o conducta idónea para alterar los precios de mercado. Por supuesto, si esto se realiza a través de cotizaciones que no se concretizan en transacciones, bueno, esa fórmula cubría también las cotizaciones. El Ministerio Público hizo su punto, y el punto es válido por lo que se refiere al valor de las palabras, ¿no? Y entonces la aclaración de que las cotizaciones están cubiertas, eso despeja alguna duda y no es necesario entonces interpretar la cláusula residual y ya de entrada eso está entonces cubierto. Esa fue la primera, yo diría, propuesta del Ministerio Público que nosotros sin dificultad acogimos, entre comillas, ¿no? y proponemos. Y lo segundo es que también el Ministerio Público lo hizo presente, que si bien estaba de acuerdo con la idea eso se refiere a la letra F, no, la última fórmula, que el Ministerio Público hizo presente que sería importante no acotar esta cuestión, la conducta manipulativa, a la idoneidad, a la aptitud para alterar o mantener el precio de mercado, y que nosotros defendemos esta idea del precio de mercado, y ya dije por qué, ¿no? Mirando el horizonte europeo de regulación y norteamericano,
Pero siempre en el marco de esa idea de la defensa del concepto precio-mercado, es verdad que es posible ampliar la figura haciendo referencia a una propuesta que sugería el Ministerio Público a la oferta y a la demanda. Entonces, el impacto que puedan tener ciertas conductas en la captación de la autenticidad de la oferta y la demanda. También acá la inteligencia que tenía la comisión es que esas conductas que preocupaban al Ministerio Público, señor presidente, estaban ya cubiertas, porque malamente podría alterarse la oferta o la demanda sin a la vez ser esa conducta idónea para alterar el precio, precisamente porque la oferta y la demanda son los inputs de aquello que el precio de mercado es el output. ¿No? Pero bien, también aquí yo creo que es importante, ¿no? y agradeciendo la intervención del Ministerio Público, usar algunas palabras que puedan simplificar el día de mañana la interpretación de la norma. Y por eso ahora se habla de una aptitud para transmitir señales falsas, o sea, cualquier otra conducta engañosa semejante, de un modo que sea apta para transmitir señales falsas en cuanto a la oferta, la demanda o el precio de mercado de uno o varios valores. Señor presidente, no estamos acá inventando la rueda, esta es la fórmula que utiliza textual, abajo están todas las notas explicativas, el artículo 12, 1A, 1 romano del reglamento 596-2014 de la Unión Europea. Tengo que decir también, señor presidente, que en esto la propuesta es más amplia que la europea incluso, importante hacerlo presente al Ministerio Público desde ya, porque en el sistema europeo esta es la redacción válida tanto para lo penal como lo administrativo, mientras que en cambio la propuesta para lo penal en el circuito europeo requiere una forma de resultado. Nosotros prescindimos de esa fórmula de resultado a tono con el 53 del Ley de Mercado de Valores actual, y entonces nos basta con la aptitud, algo que en el sistema europeo basta para que esto sea sanción administrativa, acá esto es penal. Y por último, señor presidente, y ya cierro, en la letra F, acá el Ministerio Público, no sin razón, hacía ver que la referencia al impacto en la confianza de los inversionistas podía o se dejaba leer en términos subjetivos. No nos parece, digamos, no apuntaba en esa dirección la redacción, por una serie de motivos que no viene al caso, pero aquí también yo creo que el punto es válido y nosotros entonces hablamos de descomponemos y hacemos objetiva, ¿no? Describimos de manera más objetiva esta apelación, esta aptitud con apelación a la confianza de los inversores. La descomponemos en dos modalidades. Una aptitud para incidir en las decisiones del público inversor, entonces ahora ya se habla de las decisiones del público inversor, lo cual objetiviza esta idea de la confianza, ¿no? Información falsa que pueda incidir en las decisiones del público inversor, u ocultar aspectos relevantes para conocer el patrimonio o la situación financiera o jurídica de la persona. Esto es importante, esta segunda parte, alternativa, no son copulativas obviamente, son conductas alternativas, porque acá estamos tomando prestada la redacción del 134 de la Ley de Sociedad Anónima. O sea, en otras palabras, esto podría considerarse un injusto societario. Pero dado que estas sociedades operan en el circuito de mercado de valores, estas falsedades tienen una repercusión, y eso es innegable para el mercado de valores en términos de confianza. Eso apuntaba a la redacción original. Por lo tanto, en otras palabras, esta es una figura especial en ese extremo, en la segunda parte, es una figura especial de aquello que es una falsedad societaria en el 134. Esa es una propuesta que acogemos también a solicitud del Ministerio Público, con otra redacción, tomando la redacción del 134, pero yo creo que, digamos, satisface, o espero yo que satisfaga al menos esa pretensión de cobertura por parte del Ministerio Público. Y por último hablamos de persona. Arriba, originalmente hablaba de sociedad, el Ministerio Público hacía ver que esto podía comprender a personas naturales. Bueno, los fiscalizados por la Comisión para el Mercado de Valores son también personas naturales, por cierto, pero paradigmáticamente son sociedades, pero no hay ningún problema en ampliar el círculo de sujetos activos, digamos, para el sede penal serán siempre personas naturales, digamos, pero en ese contexto hacer la referencia a persona en lugar de sociedad. Esas son las tres observaciones que puntualmente acogemos en la letra F de la propuesta. Eso es, señor presidente. Lo demás no varía respecto a lo que aprobó la comisión. Muy bien, muchas gracias, profesor Fernando Londoño, por la explicación. Quiero agradecer a nombre de la comisión
que hayan accedido a lo que les pedimos, que era proponer en conjunto un perfeccionamiento. Si bien, como dijo alguno de los diputados la semana pasada, el Ministerio Público no es colegislador a propósito de la ley de narcotráfico, sí para nosotros poder tener los aportes del Ministerio Público, ese aporte crítico desde la realidad, es realmente muy ilustrador por siempre, así que le agradecemos porque le hicimos esa petición de que hubiera un trabajo en conjunto y se propone perfeccionar en consecuencia esta norma. Del punto de vista reglamentario, necesitamos la unanimidad de la comisión para poder volver a votar la norma con estos perfeccionamientos. Espero que no haya problemas, estimados miembros de la comisión y diputadas de la comisión. Muy bien, así se acuerda. Entonces, señor secretario, tome la votación, por favor. Patito, el micrófono. Ahí. Ahí sí. Ahí sí, ahí sí, gracias. Bien, señora Camila Flores. Está conectada, pero le he solicitado ¿Ya? reactivar el audio. Dejemos para el final, intentamos de nuevo. Don Gonzalo Fasalía no está tampoco. ¿No? Don Hugo Gutiérrez tampoco lo veo. Don Hugo. Ah, ya está Don Hugo en la esquina, ya. Acá está Hugo, todavía está con nosotros. Como está enmascarado y no lo pude reconocer. Don Hugo, por favor. A favor, Don Hugo. Don Diego Ibáñez está online. Señor secretario. Don Diego, a favor. Don Marcos y la Vaca, presencial. A favor. A favor, don Marcos. Señora Pamela Giles, también presencial. Apruebo. Aprueba. Por don Miguel Mellado, por favor, por la señora Núñez. A favor. A favor, don Miguel. Don René no lo tenemos. Don René Sofía no está. Don Leonardo Soto, yo lo vi que estaba conectado. Ahí estaba conectado. ¿Sí? Don A Leonardo. favor, señor secretario. A favor, don Leonardo. Y, por favor, Francisca, la señora Camila Flores, si nos responde esta vez para que pueda votar. Hago la solicitud, pero no hay respuesta. ¿No? ¿No pasa nada? Ya. Bien, señor presidente. A favor, señor secretario. Gracias, señor presidente. Tenemos 3, 6, 7 votos a favor, 0 negativas, 0 abstenciones. Aprobada por unanimidad las modificaciones propuestas al numeral 1 del artículo 53, que es el artículo 59 de la Ley de Valores. Eso Muy es bien, lo que muchas gracias, señor secretario. Entiendo que ahora vamos con el 54 y 55. Bien. 54 y 55, señor presidente. Veamos. Página. No, En la página, yo tengo en el antiguo de la página 185. ya. Sí. Yo Es estoy que dos comparados, comparado, el chico y no, otro- que yo estoy el comparado chico, perdón. Ya, díganos Sí, usted, señor secretario. Sí, no, el comparado antiguo que el que tengo yo, el grande, digamos, estoy en la página Ya. 185. Francisca debe tener el otro. ¿Qué página será, Ya. Francisca? El 54 y 55 están Sí. en la página Sí, 50... Ay, perdón. Me perdí. Señor secretario, A partir Sí, de la estamos página siguiendo el orden de la ley de mercado. 44, el 54 y en la página 55, el 55. En el Ay. comparado chiquitito. calza perfectamente bien. Bien. Ya, a ver, seguimos. Usted termina el orden, señor secretario. Sí, no, que la minuta que nos hicieron llegar los profesores era justamente el 54, 55, 56, Perfecto. 57. presidente, Pero que ellos quieren decir algo. Presidente. Ya. dis- dis-
Perdón, José Pedro Silva. Sí, por su intermedio, presidente, en el orden que veníamos votando corresponde continuar con el 53. Acabamos de votar el 59, ¿cierto? Y el profesor Londoño, debemos seguir la numeración de las modificaciones a la Ley de Mercado de Valores, que están en el artículo 53. Ya, 53, número 2 y siguiente, entonces sería. Tiene toda la razón. Entonces, ¿en qué página eso? Ahí, vamos a ver. 53, número 2 y siguiente. En el comparado antiguo, el 53, número 1 está en la página 180. Y en el otro, Francisca, ahí la Francisca está viendo. En el 53, número 2, está en la página 42. Ahí está. 42. Ya, pero bueno, mire, lo más fácil es que lo expliquen en la pantalla. Pues. Perfecto. Va. Secretario. Sí. José Pedro Silva, sí. Sí, disculpe, es que estamos, el 53 número 1, recién, ¿cierto?, se votó la aprobación del 59, pero ahora debemos continuar con el 60 que está dentro del 53 número 1. Disculpe la intervención. Muy bien. No, muchas gracias. Ahí, exactamente. Sí. Muchas gracias por la aclaración. Enrique Aldunate nos hacía la misma observación. Gracias por la aclaración. Gracias. Ya, entonces pasamos al 60, artículo 60. Sí. Ya, veamos la pantalla mejor. Número 1, artículo 60. Ahí está. Señor presidente, el artículo 60 en su... Bueno. Es sustituido, digamos, el artículo 60 de la ley es sustituido por una propuesta del siguiente tenor, el que realizare una operación usando información privilegiada, ya sea adquiriendo, transmitiendo o cediendo por cuenta propia o de otro, directa o indirectamente, los valores a los que esa información se refiere, o bien cancelando o modificando una orden relativa a esos valores, será sancionado. Primero, con la pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo, en caso de poseer la información privilegiada en alguna de las circunstancias señaladas en el artículo 166. Segundo, con pena de presidio menor en su grado medio máximo en los demás casos. Con las mismas penas será sancionado respectivamente el que revelare indebidamente información privilegiada. El que poseyendo información privilegiada en alguna de las circunstancias señaladas en el artículo 166 recomendare a otro la realización de las operaciones a que se refiere el inciso primero de este artículo será sancionado con la pena de presidio menor en su grado medio a máximo. Bueno, podemos ver que el texto del artículo actualmente vigente establece que sufrirán las penas de presidio menor en cualquiera de sus grados los que hicieran oferta pública de valores sin cumplir con los requisitos de inscripción en el registro de valores que sigue esta ley o lo hicieran respecto de valores cuya inscripción hubiera sido suspendida o cancelada. B, los que actuaren directamente o en forma encubierta como corredores de bolsa, agentes de valores o clasificadores de riesgo sin estar inscritos en los registros que exige esta ley o cuya inscripción hubiera sido suspendida o cancelada, y los que a sabiendas les facilitaron los medios para hacerlo. Y luego, los que sí están legalmente autorizados utilicen la expresión reservada que se refiere a los artículos 37 y 71, los socios administradores y en general cualquier persona que en razón de su cargo o posición en las sociedades clasificadoras tengan acceso a información reservada de los emisores clasificados y revele el contenido de dicha información a terceros. Las personas a que se refiere el artículo 166 que al efectuar transacciones u operaciones de valores de oferta pública de cualquier naturaleza en el mercado de valores o en negociaciones privadas para sí o para terceros, directa o indirectamente, usarán deliberadamente información privilegiada. F, los que defraudaren a otros adquiriendo acciones de una sociedad anónima abierta, sin efectuar una oferta pública de adquisición de acciones en los casos que ordena esta ley. G, el que valiéndose de información privilegiada ejecuta un acto por sí o por intermedio de otras personas con el objeto de obtener un beneficio pecuniario o evitar una pérdida tanto para sí como para terceros mediante cualquier tipo de operaciones o transacciones con valores de oferta pública.
H, el que revela información privilegiada con el objeto de obtener un beneficio pecuniario o evitar una pérdida, tanto para sí como para terceros, en operaciones o transacciones con valores de oferta pública. Y los que indebidamente utilizaren en beneficio propio de terceros, valores entregados en custodia por el titular o el producto de los mismos. Y J, el que deliberadamente elimine, altere, modifique, oculte o destruya registros, documentos, soportes tecnológicos o antecedentes de cualquier naturaleza, impidiendo o dificultando con ello la fiscalización de la superintendencia. Esa es la redacción del artículo actualmente vigente, señor presidente. Gracias. Muchas gracias, señor secretario. Vamos a darle la palabra al profesor Fernando Londoño para que explique el contenido de la propuesta. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Bien, en esta parte de la propuesta, ¿no? Básicamente se regula en la primera parte el uso de información privilegiada y en la segunda parte se recogen otras figuras penales que están hoy día en la Ley de Mercado de Valores y que simplemente se reorganizan y puntualmente se adaptan, en fin, pero no se introducen allí mayores modificaciones. Ahora voy a explicar cómo, ¿no? Y lo tercero es simplemente adaptar alguna regulación administrativa, ¿no? A la luz de lo que se propone en sede penal, de manera que guarden armonía entre sí, de manera que serían esos tres órdenes siempre dentro de lo que queda del artículo 53, son esos tres órdenes de regulaciones. Uso de información privilegiada, paso a explicarlo de inmediato, artículo 60, 61 y 62, otra figura que básicamente recoge lo que ya está en la Ley de Mercado de Valores actual, y por último, ajustes a la regulación administrativa, de manera que guarde simetría con la regulación penal que se propone. Uso de información privilegiada, señor presidente, artículo 60. Acá la propuesta en lo central consiste en lo siguiente. Lo primero, se amplía el arco de cobertura de la figura, incluyendo también como operaciones relevantes, típicas, la cancelación y la modificación de órdenes. Eso es algo que hoy día no está cubierto. En sede penal eso es inequívoco. Y también las recomendaciones, ¿no? Quien con uso de información recomienda realizar operaciones, ¿no? En la medida que ahí no se está entregando información, sino que simplemente se le dice compre tal acción, eso hoy día no está cubierto y se deja allí cubierto con el inciso tercero del artículo 60. Hay también una ampliación por lo que se refiere al sujeto activo, porque ahora se clarifica que basta el hecho de poseer información privilegiada para quedar obligado, ¿no? por esa condición. De manera que aquí inequívocamente tanto el insider, denominados insider, como los outsiders responden penalmente. Digamos, eso es lo que busca la propuesta. Y lo tercero, yo diría penológico, es, señor presidente, que la pena para el uso de información privilegiada cuando es cometida por un insider, que sería el número 1 del artículo 60, es pena de crimen, ¿no? Esto hace sentido porque es la figura que complementa la manipulación bursátil y conjuntamente conforman aquello que los europeos conocen como abuso de mercado, de manera que hace sentido que estén situadas en el mismo plano. Uno podría discutir esto porque la manipulación es más distorsiva, más lesiva, pero en fin, es una discusión de otro carácter. Cuando en cambio el uso de información privilegiada no es cometida por un insider, sino que por cualquier otro poseedor de información privilegiada, la pena es la de simple delito, pero en ningún caso es una pena inferior a la contemplada hoy día por la Ley de Mercado de Valores, porque estos delitos están justamente previstos en el artículo 60, que no contempla pena de crimen, ¿no? De manera que estamos innovando también hacia el alza en eso. Por lo que se refiere a la segunda constelación de delitos, artículos 61 y 62, señor presidente, lo explico muy rápido. Cada una de las letras del 61 A, B y C se corresponden con letras de los artículos 60, con figuras delictivas del artículo 60 y del artículo 63 actual. La letra A del artículo 61 sanciona lo que se conoce como infracción a la ley de OPA, que recordarán señores diputados, se incorporó, los honorables diputados, se incorporó a propósito del emblemático caso Chispas, ¿no? Entonces es el 60 letra F de la Ley de Mercado de Valores actual, pasa a ser artículo 61A en la propuesta. Luego la letra B del artículo 61 es el 60 letra I de la ley actual,
que es uso indebido de valores en custodia. También una figura que ha tenido una relevancia práctica en Chile, casos Alfa, casos Serrano, corredoras que están financieramente asfixiadas y que entonces echan mano a los valores que tienen en custodia, los dan en prenda, entre comillas, operaciones simultáneas para hacerse de nuevo capital y seguir, ¿no?, dando vuelta a la bicicleta, ¿no? Y bueno, eso es una conducta que, una suerte de peligro de apropiación indebida que la ley de mercado de valores regula específicamente a propósito de las corredoras, está ahí en el 61 letra B, no estamos innovando. Y lo último, artículo 61 letra C, es el equivalente, señor presidente, al artículo 63 que trata estos casos donde los emisores, sabiéndose en estado de insolvencia, siguen, ¿no?, funcionando, ¿no? Y luego, artículo 62 toma, señor presidente, otras conductas previstas hoy en el artículo 60. Este es un ejercicio de orden, ¿no? Y entonces, como ustedes vieron, lo que es uso de información privilegiada, artículo 60, lo que tiene alguna connotación patrimonial, artículo 61, y las otras figuras, básicamente de obstrucción a la fiscalización, ¿no?, conductas de impedimento a la fiscalización por parte de la Comisión de Mercado Financiero, conductas de intrusismo, ¿no?, es decir, de quien actúa ilegalmente sin estar autorizado en este contexto del mercado de valores, eso está todo en el artículo 60. La equivalencia, la transposición es el 62 letra A, equivale, señor presidente, al 60 letra A de la ley de mercado de valores actual. El 60 letra B equivale al artículo 60 letra B y el artículo 62 letra C equivale al artículo 60 letra J. Todo esto parece bien complicado, pero si uno va y hace la transposición se da cuenta que es así. El 60 letra J es una conducta del mayor interés para la Comisión de Mercado Financiero porque se trata de situaciones de eliminación, alteración, modificación, ocultamiento, destrucción de registros, ¿no?, que impiden, en definitiva, la investigación de este tipo de ilícito. Normalmente, como subyacente a ese tipo de conducta, hay ilícitos injustos mayores, ¿no? Y eso es lo que protege el artículo 60 letra J actual, que pasa a ser 62 letra C. Y por último, el 62 letra D, que yo diría es la única novedad en este contexto, es una figura de falsedad residual. Todo aquello que no alcanza a tener impacto, digamos, estrictamente bursátil por el artículo 59 letra F, ¿no?, queda recogido en esta figura residual del artículo 62 letra D, de manera que otras falsedades que se den en el contexto del mercado de valores y que no necesariamente incidan en las decisiones de los inversores, ¿no?, o que alteren las condiciones para conocer la situación patrimonial o financiera de las sociedades, ¿no? Es decir, aquellas que no merecen estar al lado de los abusos de mercado de valores con pena de crimen. Eso es lo que explica que estén acá más abajito con pena de simple delito, ¿no? Eso es, el artículo 63 se deroga en correspondencia con la propuesta del 61C, y lo demás, señor presidente, voy rapidísimo, es simplemente realizar ajuste en la regulación administrativa para que ésta guarde sintonía con la regulación penal. Y entonces así en la letra A, en su artículo 165, dice la propuesta, en su artículo 165, letra A, se aclara que basta el poseer la información para ser obligado, en este caso con repercusión administrativa. Eso es lo que se hace. En la letra B se regula, digamos, se regulan las conductas centrales, también en correspondencia con la letra con la regulación penal. Y por último, en el nuevo inciso cuarto, se establece un puerto seguro, ¿no?, una exención que podría ser innecesaria, pero yo creo que clarificadora, también a tono con la regulación europea, y es que se entiende que no hay uso de información privilegiada cuando, lo voy a decir así un poco, ¿no?, jugando con las palabras, no hay uso de información privilegiada cuando no hay uso de información privilegiada, porque la operación en realidad obedece a el cumplimiento, ¿no?, de una obligación anterior. Entonces, cuando se le pregunta al operador, epa, usted tiene información privilegiada, usted posee información privilegiada, ¿por qué está haciendo eso? El sujeto puede muy bien responder, sí, poseo información privilegiada, pero no estoy usando esa información privilegiada porque mi operación se explica porque estoy honrando un compromiso anterior. De manera que hay pura causalidad
¿no? Externa, pero no hay causalidad motivacional o psicológica, no está usando propiamente el sujeto. De nuevo, interpretativamente podría esto quedar fuera porque no hay uso allí donde no hay uso, pero a tono con la regulación europea estamos haciendo este ajuste. Y lo último, señor presidente, es la única, digamos, retoque que quisiéramos hacer, si la comisión lo tiene bien, es que después, claro, siempre todo es perfectible y revisando una y otra vez el texto, nos dimos cuenta que había quedado un gazapo, ¿no? Si se puede decir así, entre los verbos, artículo 60, señor presidente, artículo 60 y aquel que empalma con el artículo 665. Luego la Secretaría lo puedo explicar con más detalle, pero básicamente, señor presidente, es lo siguiente. El que realizar una operación usando información privilegiada, ya sea adquiriendo, transmitiendo o cediendo por cuenta propia o de otro, el verbo transmitiendo, en rigor, está de más. No corresponde, basta con que diga ya sea adquiriendo o cediendo, porque la transmisión no es un verbo impropio en este contexto, más bien propio de la sucesión por causa de muerte, no corresponde y se debe posiblemente la interpretación que nos dimos a una errada interpretación del texto, la traducción del texto en castellano del original en inglés de la regulación europea. Aquí también nos estamos acercando a la regulación europea de 2014. De manera que el verbo transmitiendo, si la comisión lo tiene bien, propondríamos eliminarlo simplemente, entonces se elimina la coma que sigue a adquiriendo y luego sigue o cediendo. Y lo mismo, señor presidente, en la letra B, que modifica el artículo 165, segunda línea, asimismo se le prohíbe realizar una operación usando información privilegiada, ya sea adquiriendo, transmitiendo o cediendo, también se elimina la coma y el transmitiendo. Como ustedes ven, son espejos las regulaciones penales y administrativas en esto y no debería haber mayores novedades en esto. Gracias, disculpe la extensión, eran muchas normas. Está muy bien, está muy bien. Sé que estos temas son muy técnicos, son bastante áridos, pero era muy importante la explicación. Me ha pedido la palabra el diputado Miguel Mellado y después le damos la palabra a don Mauricio Fernández del Ministerio Público. Diputado Mellado. Gracias, presidente. Bastante buena lo que hace el profesor Londoño, pero quisiera preguntar lo siguiente. Bueno, yo no soy miembro permanente de esta comisión y veo que este es un proyecto muy importante, muy interesante para que no se produzca nunca más el tema de confort ni de cascada, digamos, creo que hacia allá va. Bueno, en eso mismo, yo lo que veo en esto, a lo mejor ya pasaron los artículos, pero veo que acá estamos hablando de el que sin corresponde autorización, estamos hablando de una persona. ¿Qué pasa con las empresas? Porque la empresa en sí va a poder seguir haciendo colusión, va a poder seguir haciendo monopolio, ¿ya? ¿Y cuál es el castigo a esa empresa, ¿cierto? Porque la persona, que puede ser un dueño o puede ser un administrador, pero la empresa en sí debería ser en el mercado, imposibilitarse poder transar títulos en el mercado de valores, si es que efectivamente fue sancionado con colusión o es investigada por colusión o por uso de información privilegiada, monopolio, no sé. No sé si el profesor Londoño tiene previsto eso, porque yo veo aquí solamente los administradores, los representantes legales, los que transan en bolsa, pero no veo cuál es lo que se hace en contra de esa, o la sanción en contra de esa empresa que actuaba mal. Por lo tanto, yo creo que ahí, en el momento en que los administradores no solamente velen por ellos, que van a tener una sanción penal, sino que velen porque la empresa va a tener una sanción también de que no van a poder financiar los flujos con platas externas a través de transadas en el mercado de capitales, a lo mejor ahí podrían bajar un poquito la guardia. Muchas gracias, diputado Mellado. Le vamos a pedir al profesor Londoño que anote todas las preguntas y las inquietudes y después le damos la palabra para referirse a todas ellas. Don Mauricio, por favor, lo escuchamos. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes al señor presidente y a todos los honorables y honorables presentes. Básicamente lo que yo quería, no quiero ser un obstáculo al importante avance del proyecto, que ya hemos dicho que nosotros apoyamos decididamente, pero sí tengo que dejar constancia expresa que nosotros no hemos tenido acceso a estas propuestas de consenso.
y por lo tanto nuestro silencio no significa que aprobemos y que estemos de acuerdo con los supuestos consensos que se han presentado en las normas que se han discutido con anterioridad. Solo quiero dejar constancia de eso para la historia de la ley, pero obviamente entendemos que la comisión quiere avanzar en el proyecto. Eso, señor presidente. Muchas gracias, don Mauricio. Sí, así lo entendemos también y así lo habían explicado los profesores, que había un acercamiento y esto es una audiencia pública y lo que corresponde es que se hagan las propuestas de cara a la comisión y de cara a la ciudadanía que está siguiendo el debate, pero obviamente entendemos que en algunos puntos va a haber acuerdo y en otros se van a mantener disensos más dogmáticos, sobre todo en ley de mercado de valores, donde hay distintas escuelas y distintas doctrinas. Pero así lo entendemos y muchas gracias por su aclaración y por supuesto siéntanse libres de opinar y aportar cualquier punto cuando lo estimen conveniente. Se sigue ofreciendo la palabra, señoras y señores diputados. Le damos la palabra a don Enrique Aldunate. Sí, no. Gracias, presidente. Solo una cuestión, una observación formal. En el inciso final del nuevo artículo 60 se hace una remisión al artículo 166 y ahí en la letra F, dentro de las presunciones de uso de información privilegiada, creo, no sé qué opinan los señores comisionados, esta misma honorable comisión, los diputados y diputados acá presentes, en relación a que la ley de mercado de valores hace referencia a los cónyuges o convivientes, sin atender a que se ha incorporado esta nueva categoría con el acuerdo de unión civil que establece esta nueva, digamos, categoría de conviviente civil. Entonces, eventualmente quizás, como esto es una remisión a una norma que eventualmente pueda significar la aplicación de una ley penal, y ahí naturalmente la analogía no sería admitida, quizás sería conveniente también dentro de las enmiendas que se plantean a nivel de ley de mercado de valores corregir esa omisión y eventualmente agregar también la categoría del conviviente civil, que es la que incorpora la ley 20.830. Muchas gracias por la sugerencia, diputado. La Secretaría ha tomado debida nota también. Probablemente eso se ha transformado además en una indicación del diputado Marco Ilavaca. Así que muchas gracias al profesor Aldunate. Muy bien, le ofrezco la palabra entonces al profesor Londoño para que pueda responder a estas inquietudes. Gracias, señor presidente, por su intermedio no muy breve a la observación, a la consulta que planteaba el diputado. Acá se regulan las figuras bases que tienen como referencia personas naturales como responsables de delitos penales, pero esto de ninguna manera obsta, honorable diputado, a la responsabilidad de las personas jurídicas. Eso lo podrá responder con más propiedad que yo el especialista aquí en la comisión, Gonzalo Medina, que está presente en la audiencia, pero nosotros estamos haciendo los ajustes correspondiente en la ley 20.393, que es la que regula la responsabilidad penal de las personas jurídicas, y en ese contexto pierda cuidado que responderán por estos ilícitos, digamos, como personas jurídicas propiamente tales, ¿no? Y lo otro, la buena observación de Enrique Aldunate, por cierto, ¿no? Yo creo que eso probablemente mereció ser objeto de la ley adecuatoria, digamos, de manera transversal en el ordenamiento, puntualmente en cada caso. No tendría yo nada que añadir en relación con la observación que hace a propósito de esa relación de parentesco en el artículo 166. Perfecto, muchas gracias, profesor Londoño, y gracias por la explicación respecto a la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Le están enviando, don Patricio, la indicación respecto de la referencia, se la está enviando Enrique por WhatsApp en este momento. Por mientras, si le parece, puede tomar la votación. Bien, señor presidente, en votación el artículo 60, añadiendo, dejando constancia de la modificación que se hace al final del artículo 60 en los términos expuestos por el señor Enrique Aldunate, complementando la falta de referencia al acuerdo de unión civil.
Don Juan Antonio Coloma. Don Juan ¿Me Antonio puede dejar para Coloma. el final, secretario, por favor? Me deja un minuto. Al final, bueno, perfecto. Bien. Don Luciano Bruco, que no está. Señora Camila Flores, no está. Don Gonzalo José tampoco. Don Hugo Gutiérrez. Don Hugo. A favor, señor secretario. Aquí A estoy. favor. Gracias, don Oiga. Hugo. Con indicación. Don Diego Ibáñez. A favor, señor secretario. A favor. Don Marcos y la Vaca. A favor. A favor, don Marcos. Señora Pamela Giles. Apruebo. Prueba. Don Miguel Mellado. A favor. A favor. Don René no está. Don Leonardo Soto. A favor. A favor. Don Juan Antonio Coloma, que lo habíamos dejado para el final. A favor, secretario. Muchas gracias. A favor, don Juan Antonio. Y nos va quedando, señor presidente. A favor. A favor, señor presidente. 3, 6, 8. Votos a favor, 0 abstenciones, 0 en contra. Aprobado por unanimidad el artículo 60 con la indicación por usted suscrita que está redactada por Enrique, ¿no? Muy bien. Está suscrita por todos los miembros de la comisión que estamos presentes. Que están presentes. Sí. Ya, perfecto. Señor presidente, disculpe. Sí, perdón. Profesor Bascuñán, tiene la palabra. Simplemente hacer ver que el lugar sistemático correcto de la indicación que acoge la idea que fue manifestada por el profesor Aldunate sería el número 3D de este artículo 53. Así o sea, es. como modificación al propio artículo 166 y no al artículo 60. Muy bien. Así se envió. Muchas gracias, profesor Bascuñán. Gracias. Continúe, señor secretario. Sí, señor presidente, sí, el artículo 61 en su texto actual, bastante breve, señala el que con objeto de inducir a error en el mercado de valores difunda información falsa o tendenciosa, aun cuando no persiga con ello obtener ventajas o beneficios para sí o terceros, sufrirá la pena de haber sido menor en sus grados mínimo a medio. El artículo 61 propuesto en este numeral 3, señala, numeral 1, perdón, señala con pena, artículo 61, con pena de presidio menor en su grado medio a máximo será sancionado a el que defraudare a otro adquiriendo acciones de una sociedad anónima abierta sin efectuar una oferta pública de adquisición de acciones en los casos que ordena la ley. B, el que indebidamente utilizar en beneficio propio o de otros valores entregados en custodia o su producto. Y C, el que conociendo o debiendo conocer el estado de insolvencia en que se encuentra la sociedad que administra, acordare, decidiere o permitiere que ésta hiciere oferta pública de valores o continuare intermediando valores en los términos del artículo 24 de la presente ley. Lo otro, señor presidente, que quería hacer presente antes de que en el artículo 60 hay que entender suprimida también, que se acaba de aprobar, lo que el profesor solicitó en el sentido de suprimir en su inciso, en el encabezado, en el inciso primero, la expresión coma transmitiendo, para que quede constancia de esa supresión. Por supuesto. Eso es todo, señor presidente. Perfecto. Si le parece a la comisión, continuemos leyendo todas las normas relativas a la ley de mercado de valores y después permitimos que nuestros expertos hagan una explicación general y vamos obviamente a dar la palabra para cualquier intervención de preguntas o observaciones al texto del proyecto de ley. Para que pueda continuar, señor secretario. Sí, gracias. Con artículo 62, con pena de presidio menor en cualquiera de sus grados, ser sancionado a el que sin la correspondiente autorización o registro realizare oferta pública de valores o actuare como corredor de bolsa, agente de valores o calificadora de riesgos. B, el que sin la correspondiente autorización o registro
usar en las denominaciones de corredor de bolsa, agentes de valores o calificadora de riesgos, o que de cualquier otro modo se le atribuye la calidad de aquellas entidades. C, el que eliminare, alterare, modificare, ocultare o destruyere registros, documentos, soportes tecnológicos o antecedentes de cualquier naturaleza, impidiendo o dificultando con ello la posibilidad de fiscalización de la Comisión para el Mercado Financiero, y el que fuera de los casos previstos en el artículo 59 proporcionar información falsa a la Comisión para el Mercado Financiero por cuenta de una sociedad sujeta a fiscalización. Ahí terminamos con el numeral 1, señor presidente. Muy bien. Bueno, ya el profesor Londoño hizo una extensa explicación de todo lo que dice relación con este numeral. Profesor Bascuñán. Señor presidente, sí. Sí, es que me aparece en la pantalla usted pidiéndome la palabra. No, eso fue bajado, debería haber sido bajado hace tiempo. Ah, ya, perfecto. Ya, bueno, entonces nos quedamos con la explicación del profesor Londoño y le damos la palabra a don Andrés, representante del Ministerio Público. Por su intermedio, señor presidente, solo una pregunta para los profesores. Lo que no pude apreciar de los tipos penales que pasamos revista es si existe algún reemplazo para el artículo 59, letra F actual. ¿Cuál es el problema? Es que hay posibilidades de entrega de información falsa al mercado que se producen con anterioridad a que una persona jurídica se constituya verdaderamente en emisor de valores. Esto primero se solicita cuando uno quiere ingresar a pedir financiamiento al mercado de valores, se hace una solicitud ante la Comisión para el Mercado Financiero, y la Comisión para el Mercado Financiero revisa formalmente los papeles entregados, etcétera, etcétera, entrega un certificado que lo autoriza para emitir valores, pero no se hace responsable del contenido de la información patrimonial realizada por así decirlo, postulante a emisor. Entonces, luego, si efectivamente la información que entregó es falsa, ese, por así decirlo, preemisor, entonces también podría generar impactos al mercado. Yo no sé si hay alguna otra norma de cobertura que cubra la hipótesis del 59F, que es entonces un participante del mercado que no es todavía emisor, que entrega información falsa en el prospecto donde solicita a la Comisión para el Mercado Financiero ser emisor. Y esto es relevante. Por ejemplo, hemos tenido casos de personas que para emitir un bono han solicitado autorización a la Comisión para el Mercado Financiero, pero que no han cumplido efectivamente con los requisitos que dicen cumplir de solvencia y liquidez. Entonces, eso es una pregunta para los profesores, a lo mejor está por ahí, y si no, quizá mi sugerencia sería reincorporar el artículo 59F en alguna de las normas del 61 o 62. Muy bien, muchas gracias a don Andrés Fernández del Ministerio Público. Le ofrezco la palabra al profesor Londoño para que pueda responder la inquietud. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. La hipótesis que se nos acaba de escribir, yo diría, está perfectamente cubierta por el artículo 59, letra F, precisamente, que proponemos, ¿no? Y sobre el cual ya se pronunció la comisión. Hay una figura residual, sí, que toma cualquier otro tipo de falsedad realizada en el contexto, y asumo que está cubierta porque se trata en todo caso de una sociedad fiscalizada por la Comisión de Mercado Financiero. Si no es ese el contexto, no se ve razón, digamos, para que ese flujo de información se dé de un lado a otro, ¿no? Por lo tanto, no debería haber dificultades. Precisamente el 59 letra F que estamos proponiendo es uno que se hace cargo del universo, de la constelación de casos potencialmente cubiertos por el artículo 59 letra F.
vigente. No coinciden las letras en ese contexto, tanto la del proyecto como la de la ley vigente. Y en todo caso hay una figura residual que está en el artículo 62, letra D. Ahora veo que yo me apuré porque, señor presidente, usted se dio cuenta que yo expliqué no solo el 60, sino también el 61 y el 62. Sí, claro. Pero bueno, lo que allá abundó, ahora aquí nos lo podemos ahorrar, ¿no? Y por último, una aclaración. También para la historia, bueno, no para la historia en realidad, pero más bien para la clarificación, porque en general tenemos excelentes relaciones con los colegas. Yo digamos, me excuso realmente si no pude hacerle llegar antes la propuesta a los representantes del Ministerio Público, la propuesta de nuevo artículo 59 con los cambios. La verdad es que yo recibí ayer las observaciones, tuvimos una reunión la semana pasada, muy buena, y luego recibí yo ayer, si no me equivoco ayer, las propuestas, digamos, del Ministerio Público en este contexto. Y yo, la verdad, señor presidente, recién pude hacerme cargo de ella esta mañana, o anoche muy tarde, y le consta a la comisión que se recibieron muy a última hora, ¿no? De hecho, hasta de última hora estaba realizando ajustes, retoques, y se las acabo de enviar a los dos representantes del Ministerio Público que están presentes en esta reunión. Se las acabo de enviar por correo, ¿no? Tan pronto como tenía ahí, pueden ver incluso la hora de cierre del documento Word, y van a poder ver que está cerrado el documento a las 3 de la tarde, 2:50 de la tarde. Eso es. Y por último, hacer presente, en todo caso, a propósito de la consulta, que la Comisión de Mercado Financiero, en la reunión que tuvimos, no de ninguna manera objetaron la propuesta que teníamos en este punto, o sea, ese caso que se plantea ahora por el representante del Ministerio Público no parece ser un caso cuya cobertura preocupe a la Comisión de Mercado Financiero. Yo, en ese sentido, creo que podemos estar tranquilos. Ya, muy bien. Muchas gracias, profesor Londoño, por el esfuerzo, y muchas gracias también a don Andrés Salazar por la inquietud manifestada de parte del Ministerio Público. ¿Votamos entonces? Señor secretario, tome la votación, por favor, del 61-62. Sí, perfecto. Como está lo dispuesto, señor presidente, para terminar con el numeral 1, artículos 61 y 62, don Juan Antonio Coloma. A favor. A favor. Don Hugo Gutiérrez. A favor, señor secretario, gracias. A favor, don Hugo, de nada. Don Diego Ibáñez. A favor. A favor, don Diego Ibáñez. Don Marcos y la Vaca. A favor. A favor, don Marcos. Señora Pamela Giles. Apruebo. Aprueba. Don Miguel Mellado. A favor. A favor. Don Leonardo Soto. A favor, señor secretario. A favor, don Leonardo. Y nos va quedando el señor presidente. A favor, señor secretario. A favor, señor presidente. Artículo 61 y 62, aprobado por unanimidad. 2, 4, 6, 8, 0, 0, señor presidente. Señor presidente, a continuación tenemos el numeral 2. Este numeral deroga los incisos segundo y tercero del artículo 63. Artículo 63. No podrá hacerse oferta pública de valores por emisores que se encuentren en estado de insolvencia. Igualmente deberá suspenderse la emisión de valores de oferta pública desde que el emisor cayera en estado de insolvencia. Los incisos siguientes, segundo y tercero, son los que se derogan del siguiente tenor. Los administradores que, sabiendo o debiendo saber el estado de insolvencia en que se encuentran las empresas por ellos administrados, acordaren, decidieren o permitieren que éstas incurran en hechos contrarios a lo establecido en el inciso anterior, serán sancionados con el máximo de las penas señaladas en el artículo 467 del Código Penal. Estas penas se aumentarán en 1 grado si las empresas consumaren su oferta y recibieren efectivamente dinero por los valores que en forma indebida hubieran ofertado públicamente. Lo dispuesto en los incisos anteriores es sin perjuicio de las responsabilidades civiles y sanciones administrativas que procedieran en conformidad a la ley. Este es el numeral 2, entonces, que deroga los incisos segundo y tercero del artículo 63. Gracias, señor secretario. Don Fernando, si puede explicar esta propuesta de derogación. Muy rápido, señor presidente, por su intermedio. Es simplemente, no se está propiamente derogando,
sino que esto pasa a ser ahora el tipo penal del 61 letra C. Ustedes lo pueden ver, el que conociendo, debiendo conocer el estado de insolvencia en que se encuentra la sociedad que administra, acordare, decidiere o permitiere que ésta hiciere oferta pública de valores o continuar intermediando valores en los términos del 24 del artículo 24 de la presente ley. Ahí debe decir del artículo 24 de la presente ley, ¿no? Es decir, tanto para emisores como para corredoras de valores. Así que no es una derogación, simplemente que el tipo penal pasa al 61C. Ok, se traslada de número solamente. ¿Se ofrece la palabra? ¿Les parece que repitamos la misma votación, señor secretario? Bien, señor presidente, repetimos la misma votación, señor presidente. ¿Sí? ¿Les parece? Bien, muy bien, perfecto. así se acuerda. Continuamos. Bien, señor presidente, 800 también entonces está el número 2. Número 3, acá tenemos una modificación que hicieron en el artículo 165. El inciso primero del artículo 165 vigente dice: cualquier persona que en razón de su cargo, posición, actividad o relación con el respectivo emisor de valores o con las personas señaladas en el artículo siguiente posee información privilegiada, deberá guardar reserva y no podrá utilizarla en beneficio propio o ajeno, ni adquirir o enajenar para sí o para terceros, directamente o a través de otras personas, los valores sobre los cuales posee información privilegiada. Acá, el literal A del numeral 3 elimina, en el inciso que acaba de leer, la frase en razón de su cargo, posición, actividad, de tal manera que queda cualquier persona que posea información privilegiada deberá guardar reserva y no podrá utilizarla, etc. O sea, cualquier persona, no se especifica ya en razón de su cargo, posición, todo eso se elimina. Literal B sustituye el inciso segundo del artículo 165. El inciso segundo del artículo 165 actual dice: asimismo se les prohíbe valerse de la información privilegiada para obtener beneficios o evitar pérdidas mediante cualquier tipo de operación con los valores a que ella se refiera con instrumentos de rentabilidad esté determinada por esos valores. Igualmente se abstendrán de comunicar dicha información a terceros o de recomendar la adquisición o enajenación de los valores citados, velando para que esto tampoco ocurra a través de subordinados o terceros de su confianza. La propuesta del literal B del numeral 3 dice que lo sustituye por lo siguiente: asimismo, se le prohíbe realizar una operación usando información privilegiada, ya sea adquiriendo, bueno, vemos que acá también se elimina, a propuesta del profesor, excepto la expresión transmitiendo, que se quedaría: asimismo, se le prohíbe realizar una operación usando información privilegiada, ya sea adquiriendo o cediendo por cuenta propia o de otro, directa o indirectamente, los valores a los que esa información se refiere, o bien cancelando o modificando una orden relativa al valor al que se refiere la información. Igualmente se abstendrá de comunicar indebidamente dicha información a terceros o de recomendar la realización de operaciones con esos valores. Del mismo modo, velará para que los hechos previstos en este inciso no ocurran a través de subordinados o terceros de su confianza. El inciso tercero de la disposición sigue vigente, no obstante lo dispuesto precedentemente, los intermediarios de valores que posean la información privilegiada que se refiere al artículo anterior podrán hacer operaciones respecto de los valores a que ella se refiere por cuenta de terceros no relacionados a ellos, siempre que la orden y las condiciones específicas de la operación provengan del cliente, sin asesoría ni recomendación del intermediario, y la operación se ajusta a su norma interna establecida de conformidad al artículo 33. Aquí se introduce un nuevo inciso cuarto por la propuesta literal C. También podrá realizar las operaciones a que se refiere el inciso primero y segundo de este artículo el que opere en cumplimiento de una obligación ya vencida de adquirir o ceder valores cuando dicha obligación haya estado contemplada en un acuerdo celebrado antes de que la persona de que se trate hubiere poseído la información privilegiada. Esta es la última propuesta de modificación al artículo que en su texto actual termina con un inciso breve que dice: para los efectos del inciso segundo de este artículo, las transacciones se entenderán realizadas en la fecha en que se efectúe la adquisición o enajenación con independencia de la fecha en que se registren en el emisor. Eso sería, señor presidente, este número. Gracias, señor secretario. Esto ya también lo explicó profusamente y latamente el profesor Londoño. Entonces, le sugiero que lo votemos para entrar al apasionante tema
de las infracciones al decreto ley 3.500. Diputado Leonardo Soto. Sí, presidente, mire, en la letra C del artículo que vamos a votar ahora, se contempla una exención de responsabilidad en tratándose de obligaciones vencidas y con las características y con las condiciones que ahí se establece. Yo soy de la idea de abstenerme en esa letra C, así que si le parece a la comisión podríamos votarlo por separado con relación al resto del artículo, sobre el cual yo por lo menos no tengo problema. Sí, no hay ningún problema, diputado Soto, pero de igual modo le voy a dar la palabra brevemente al profesor Londoño para que explique nuevamente el tema y se haga cargo de su inquietud. Don Fernando. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio para el diputado Soto. Bien, acá de lo que se trata es de tipificar el uso de información privilegiada. De manera que tiene que haber propiamente un uso, ¿no? De modo que el conocimiento de la información sea la causa de la operación que se realiza, ¿no? Que haya propiamente un uso. No basta entonces negociar en posesión de información, sino que es necesario que esa negociación, que esa transacción se explique a causa de la información. Eso es propiamente el uso de información privilegiada. Eso es lo que se sanciona en Europa en general, las regulaciones que nosotros hemos tenido a la vista, ¿no? Por lo que se refiere a la sede penal, eso. Y entonces acá, diputado Soto, lo que se hace es aclarar este caso, así como el anterior, el inciso anterior que leyó el secretario, como un caso de no uso, ¿no? Así como no usa información privilegiada el operador de la mesa, digamos, del corredor, que simplemente acata la orden que le da el cliente, responderá el cliente si es que da la orden con información privilegiada. De la misma manera se entiende que no hay uso si es que quien realiza la transacción, aunque esté en posesión de información privilegiada, la realiza, y esto demostradamente, porque están honrando un compromiso anterior, ¿no? En razón de una obligación vencida. Insisto, yo creo que interpretativamente esto podría asumirse como no uso y por lo tanto quedaría exento de responsabilidad penal y administrativa, pero con esta redacción esta cuestión se despeja y, insisto, no estamos innovando acá. También este puerto seguro, ¿no? Esta exención es conocida en el derecho comparado. Eso. Muchas gracias, profesor Londoño, muy clara su explicación. Diputado Soto, ¿usted persiste en su solicitud de votación separada? Sí, presidente. Muy bien. Señor secretario, entonces tome la votación y con esa votación separada solicitada por el diputado Soto. Muy bien, señor presidente. Votación separada para el literal C. Entonces votaremos A y B. Literales A y B. Don Juan Antonio Coloma. A favor. A favor. Don Hugo Gutiérrez. A favor, señor secretario. Gracias. A favor, don Hugo. Don Diego Ibáñez. A favor, señor secretario. A favor, don Diego. Don Marcos y la Vaca. A favor. A favor también. Señora Pamela Giles. Apruebo. Aprueba. Don Miguel Mellado. A favor. A favor. Don Leonardo Soto. A favor. A favor. Y señor presidente. A favor. A favor también. 3, 2, 4, 6, 8, 0, 0, señor presidente, aprobado por unanimidad. Literales A y B con la supresión de transmitiendo en literal B. Nos queda el literal C, que se ha pedido votación separada. Don Juan Antonio Coloma. A favor también, secretario. A favor, don Juan Antonio. Don Hugo Gutiérrez. A favor, señor secretario. A favor, don Hugo. Don Diego Ibáñez. A favor, señor secretario. A favor, don Diego. Don Marcos y la Vaca. A favor. A favor, don Marcos. Señora Pamela Giles. Apruebo. Aprueba. Don Miguel Mellado. A favor. A favor, don Miguel Mellado. Don Leonardo Soto. Abstención. Abstención, don Leonardo. Y, señor presidente. A favor. A favor, señor presidente, se aprueba por mayoría de votos. 7 votos a favor, 0 en contra, 1 abstención. Entonces es aprobado. Y, señor presidente, tenemos un numeral 4 de este artículo 53, que es justamente la indicación
en relación del siguiente tenor: incorporar un nuevo ordinal 4 en el artículo 53 del proyecto, numeral 4, para incorporar en literal F del artículo 166, a continuación de la expresión comillas cónyuge, la frase comillas conviviente civil. Firman diputadas Giles, diputados Mellado y La Vaca Gutiérrez, y señor presidente también firma la indicación. ¿Les parece que lo aprobemos por unanimidad? Porque es una adecuación normativa. Así se acuerda, por unanimidad. Muchas gracias. Perfecto. A Dunate por su señor presidente. oportuna aclaración. 800 también aprobado, entonces. Ahora nuevo numeral 4. Y ahora señor presidente, ya terminamos con el numeral 53. Corresponde al numeral 54. Ahí está. Modificaciones al decreto ley número 3500 de 1980, que introduce, que establece un sistema de pensiones de vejez, de invalidez y sobrevivencia derivado de la capitalización individual obligativa en una administradora de fondos de pensiones. Señor secretario, le propongo lo siguiente, que usted lea el artículo 54 y 55 en conjunto, para que después el profesor Bascuñán explique toda la institución que se propone en relación a los delitos que cometan las administradoras de fondos de pensiones. Perfecto. Perfecto, señor presidente. Número 1, sustitúyese, artículo 54, número 1, sustitúyese los actuales incisos primero y segundo de su artículo 103 por los siguientes. Artículo 103. El texto actual, señor presidente, señala los integrantes, inciso primero y segundo, que son los que subsume este nuevo inciso propuesto. Señala los integrantes de la comisión clasificadora, como también los funcionarios públicos, deberán guardar reserva sobre los documentos y antecedentes de los emisores e instrumentos sujetos a clasificación, siempre que estos no tengan carácter público. La infracción a esta obligación será sancionada con la pena de reclusión menor en su grado mínimo o máximo. Ese sería el inciso primero. El inciso segundo, del mismo modo, les está prohibido valerse directa o indirectamente en beneficio propio de terceros de la información a que tengan acceso en el desempeño de esta función durante el lapso que dure la reserva establecida en el inciso primero del artículo 109. La contravención a esta norma será sancionada con la pena de reclusión menor en su grado medio e inhabilitación para cargos y oficios públicos por el tiempo de la condena. La propuesta es sustituir los incisos que acabo de leer por el siguiente. Artículo 103, el que posee información privilegiada en el artículo 164 de la ley número 18.045, relativa a los documentos y antecedentes de los emisores e instrumentos sometidos a clasificación, así como su clasificación, se sujetará a los deberes y prohibiciones establecidos en el título 21 de la ley número 18.045, así como en las normas penales respectivas. Por su parte, el numeral 2 sustituye el artículo 151 del decreto ley por el siguiente. El artículo 151, en su texto vigente, establece, señor presidente, que los directores de una administradora, sus controladores, sus gerentes, administradores, en general, cualquier persona que en razón de su cargo o posición tenga acceso a información de las inversiones de los recursos de un fondo que aún no haya sido divulgado oficialmente al mercado y que por su naturaleza sea capaz de influir en las cotizaciones de los valores de dichas inversiones, deberán guardar estricta reserva respecto de esta información. Las personas que se refieren a este inciso estarán afectadas a lo dispuesto en el artículo 166 de la ley 18.045. Asimismo, se le prohíbe a las personas mencionadas en el inciso anterior valerse directa o indirectamente de la información reservada para obtener para sí o para otros distintos de cualquiera de los fondos de pensiones ventajas mediante la compra o venta de valores. Las personas que participen en las decisiones sobre adquisición, enajenación o mantención de instrumentos para alguno de los fondos de pensiones no podrán comunicar estas decisiones a personas distintas de aquellas que deban participar en la operación por cuenta o en representación de administradora de fondos. La propuesta del numeral 2
El artículo 54 sustituye el artículo 151 por el siguiente. El que posee información privilegiada en el sentido del artículo 164 de la ley 18.045 relativa a las inversiones de los recursos de un fondo se sujetará a los deberes y provisiones establecidos en el título 21 de la ley 18.045, así como en las normas penales respectivas. Luego, su numeral 3. El numeral 3 incide en el artículo 152 del decreto ley 3.500. Incide en el inciso primero. El inciso primero del texto actual dice: se prohíbe a las administradoras adquirir acciones y cuotas de fondos de inversión que puedan ser adquiridas con recursos del fondo. Asimismo, se prohíbe a las administradoras, a las personas que participan en las decisiones y operaciones de adquisición y ejecución de activos para alguno de los fondos, y a las personas que en razón de su cargo o posición estén informadas respecto a las transacciones de los fondos, adquirir activos de baja liquidez a los que se refiere el artículo 162 de la ley número 18.045. Bueno, acá los cambios propuestos son eliminar y a las personas que poseen información relativa a las operaciones del fondo, y a las personas que en razón de su cargo o posición estén informadas respecto a las transacciones de los fondos, se sustituye por y a las personas que poseen información relativa a las operaciones del fondo, y sustituye la frase 162 de la ley número 18.045 por 22 de la ley 20.712, de tal manera que quedaría: se prohíbe a la administradora adquirir acciones y cuotas de fondos de inversión que puedan ser adquiridas con recursos del fondo. Asimismo, se prohíbe a las administradoras, a las personas que participen en las decisiones y operaciones de adquisición y enajenación de activos para alguno de los fondos, y a las personas que posean información relativa a las operaciones de los fondos, adquirir activos de baja liquidez a los que se refiere el artículo 22 de 1712. Así queda el inciso primero del artículo 152. Señor presidente. A ver, luego, numeral 4. El numeral 4 incide en el artículo 154, en que su encabezado vigente dice: sin perjuicio de lo establecido en los artículos anteriores. Entre ellas, entre las actuaciones o omisiones efectuadas por las administradoras que son contrarias a la presente ley, está la del literal C, que dice: la utilización en beneficio propio o ajeno de información relativa a operaciones a realizar por cualquiera de los fondos con anticipación a que éstas se efectúen. Aquí la propuesta es sustituirla, literal C, por infringir los deberes y provisiones establecidos en el título 21 de la ley 18.045. Por su parte, literal D, que del texto actual, dice: la comunicación de información esencial relativa a la adquisición, enajenación y mantención de activos por cuenta de cualquiera de los fondos a personas distintas de aquellas que estrictamente deban participar en las operaciones respectivas en representación de la administradora, es derogada. Se deroga el literal D del vigente del artículo 154, señor presidente. La siguiente propuesta, numeral 5, incide en el artículo 158 del decreto de ley, que comienza diciendo: bueno, el que ejecute o celebre colectivamente cualquier acto o convención que esté prohibido o que contravenga lo dispuesto en los artículos 147 a 154 será sancionado de conformidad a lo dispuesto en la ley orgánica de la Superintendencia de Administradores de Fondos de Pensión a la presente ley. Acá se introduce un inciso segundo que dice: la Superintendencia Administradora de Fondos de Pensiones aplicará a los infractores de los deberes y provisiones establecidos en el título 21 de la ley 18.045 las sanciones que corresponda conforme a lo dispuesto en el inciso precedente. Lo anterior se entiende sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales de los infractores, que serán determinadas conforme a la ley 18.045. El numeral 6 sustituye el artículo 159 actual por el siguiente. A ver, el artículo 159 actual, en su texto vigente, en su encabezado señala: sufrirán las penas de presidio menor en su grado medio a presidio mayor en su grado mínimo los directores, gerentes, apoderados, liquidadores, operadores de mesa de dinero y trabajadores de una administradora de fondos de pensiones
que en razón de su cargo o posición y valiéndose de información privilegiada, aquella que trata del título 21 de la ley 18.045, ejecuten alguno de estos actos, un acto por sí o por intermedio de otras personas con el objeto de obtener un beneficio pecuniario para sí o para otros mediante cualquier operación o transacción de valores de oferta pública. B. Divulguen la información privilegiada relativa a las decisiones de inversión de cualquiera de los fondos a personas distintas de las encargadas de efectuar las operaciones de adquisición o enajenación de valores de oferta pública por cuenta o en representación de cualquiera de los fondos. Y igual pena sufrirán los trabajadores de una administradora de fondos de pensiones que, estando encargados de la administración de la cartera y en especial de las decisiones de adquisición, mantención o enajenación de instrumentos para cualquiera de los fondos y la administradora respectiva, ejerzan por sí o a través de otras personas simultáneamente la función de administración de otra cartera de inversiones y quienes, teniendo igual condición, infrinjan cualquiera de las provisiones consignadas en las letras A, C, D y H del artículo 154. Esta norma es sustituida por el proyecto número 6 por la siguiente, artículo 159. Sufrirán las penas de presidio menores. El texto actual es presidio menor, presidio menor en su grado medio, presidio mayor en su grado mínimo, entonces grado medio a máximo. Patricio. Dice que se quedó pegado. Generación de instrumentos. Ah, ya, ahí sigue. Sigue nomás. Sí, ahora sí. Sí, lo voy a leer en un artículo 159 propuesto. Sufrirán las penas de presidio menor en su grado medio máximo los trabajadores de una administradora de fondos de pensiones que, estando encargados de la administración de la cartera, en especial de las decisiones de adquisición, mantención o enajenación de instrumentos para cualquiera de los fondos y la administradora respectiva, ejerzan por sí o a través de otras personas simultáneamente la función de administración de otra cartera de inversiones o infrinjan cualquiera de las provisiones consignadas en las letras A y H del artículo 154. Luego, el numeral 7 sustituye los incisos octavo y noveno del artículo 168 por el siguiente nuevo inciso octavo y penúltimo. Bien, el artículo 168 regula el consejo, que está integrado por las siguientes personas. Un miembro designado por el presidente de la República. La designación deberá recaer en una persona que haya desempeñado el cargo de ministro de Hacienda, superintendente o directivo de la Superintendencia de Pensiones, de banco, instituciones financieras, o de valores y seguros, o de consejero o gerente del Banco Central de Chile. B, un miembro designado por el Consejo del Banco Central. La designación deberá recaer en un profesional de reconocido prestigio por su experiencia y conocimiento en materia financiera y de mercados de capitales. C, un miembro designado por las administradoras de fondos de pensiones. La designación deberá recaer en una persona que posea una amplia experiencia en la administración de carteras de inversión y deberá haber desempeñado el cargo de gerente o ejecutivo principal en alguna de las empresas del sector financiero de conformidad a lo dispuesto en el reglamento. Dos miembros designados por los decanos de facultades de economía o de economía y administración de las universidades que se encuentren acreditadas de conformidad a lo dispuesto en la ley 20.129. Uno de ellos deberá ser un académico de reconocido prestigio por su experiencia y conocimiento en materias financieras y de mercado de capitales, y el otro deberá ser académico de reconocido prestigio por su experiencia y conocimiento de macroeconomía de conformidad. Y segundo, los miembros antes señalados no podrán ser gerentes, administradores o directores de una administradora de fondos de pensiones ni de alguna de las entidades del grupo empresarial a que aquella pertenezca mientras ejerce su cargo en el Consejo. Y si tercero, los consejeros durarán 4 años en sus cargos y podrán renovarse su designación o ser reelegidos según corresponda por un nuevo periodo consecutivo por una sola vez. Cuarto, junto con la designación de cada una de las personas a que se refiere el inciso primero de este artículo, deberá también designarse un miembro suplente quien reemplazará al respectivo titular en caso de ausencia o impedimento de éste. En caso de ausencia o impedimento de alguno de los miembros señalados en las letras anteriores, integrará el Consejo en calidad de suplente la persona que haya sido nombrada para tales efectos por quien corresponde efectuar la designación de los miembros titulares, quienes deberán cumplir con los mismos requisitos del miembro titular. Lo dispuesto en el inciso segundo será aplicable a los miembros del Consejo que tengan la calidad de suplente. Serán causadas la cesación de los miembros titulares y suplentes del Consejo las siguientes: A, expiración del plazo por el que fue nombrado; B, renuncia aceptada por quien lo designó; C, incapacidad física o psíquica para el desempeño del cargo; D, sobrevivencia de alguna de las causales de inhabilidad señaladas en el inciso segundo de este artículo, caso en el cual cesará automáticamente el ejercicio del cargo; y E, falta grave el cumplimiento de las obligaciones establecidas en este título. Acá viene el cambio en que los
estos dos incisos que voy a leer a continuación se sustituyen por el que indicaré su oportunidad. Los miembros titulares y suplentes y el secretario técnico del Consejo deberán guardar reserva sobre los documentos y antecedentes a que tengan acceso en el ejercicio de su función, siempre que esto no tenga carácter público. La infracción a esta obligación será sancionada con la pena de reclusión menor en sus grados mínimos a medio. Y del mismo modo, a las personas indicadas en el inciso precedente les está prohibido valerse directa o indirectamente en beneficio propio de terceros de la información a que tengan acceso en el desempeño de esta función, en tanto no sea divulgada al público. La infracción a lo dispuesto en este inciso será sancionada con la pena de reclusión menor en su grado medio e inhabilitación para cargos y oficios públicos por el tiempo de la condena. La propuesta de reemplazo de estos dos incisos es la siguiente. Las personas indicadas en el inciso precedente se sujetarán a los deberes y prohibiciones establecidas en el título 21 de la ley número 18.045, así como en las normas penales respectivas, señor presidente, y terminamos con el artículo 54 y sus numerales. Perfecto. Vamos a darle, muchas gracias, señor secretario, vamos a darle la posibilidad al profesor Antonio Bascuñán de hacer una explicación general de la filosofía de los cambios al artículo 54. Don Antonio. Presidente, ¿le puedo hacer una pregunta antes? Diputado Coloma. Sí, gracias, presidente. Cuando se leían las prohibiciones que tienen las administradoras de fondos de pensiones respecto de los recursos que manejan y cómo ellos pueden, en el fondo, utilizar el mercado financiero a su beneficio, le pregunta si es posible o incorporar, ¿qué pasaría con una institución como Felices y Forrados, por ejemplo, que ellos, si bien no son una administradora de fondos de pensiones, por el alcance que tienen sus entre comillas, recomendaciones, por las que además cobran, hace que un determinado movimiento de ellos termine por influir en el mercado financiero y a su vez quienes van a realizar la recomendación pueden verse beneficiados por un movimiento determinado. Me imagino que se salgan todos a salirse del A y irse al D, o puede significar vender acciones antes de que se vayan, o al revés, si se dan del E al A, poder comprar determinadas acciones. Si es posible incluir dentro de esta normativa algo relativo a cómo funciona Felices y Forrados. Gracias, presidente. Muy bien, muchas gracias, diputado Coloma. O a los asesores provisionales en general. Muy bien. O en general, no solamente Felices y Forrados, pero lo ocupo como... De acuerdo, pero entiendo que ese era el sentido de la inquietud que muchos compartimos. Profesor Bascuñán. Sí, gracias. Gracias, señor presidente. Respondo de inmediato a la inquietud del diputado Coloma. Dependiendo del modo como intervenga o actúe ese asesor, puede hacerse responsable o de manipulación de mercado o de uso de información privilegiada, ¿no? Es decir, si lo que hay es un intento de afectar la oferta, la demanda o los precios, va a haber manipulación de mercado. Y uno de los casos de información falsa o engañosa que se conoce en el derecho comparado es precisamente la situación del que, teniendo conflicto de intereses, ¿no? Da información como analista sin revelar precisamente que ha tomado posiciones relativas a esos valores y que por lo tanto el seguimiento masivo de su recomendación va a redundar en su beneficio. Ese es un caso que está, por ejemplo, explicitado en la regulación europea de manipulación de mercado. La otra situación no puede darse cuando se toman las posiciones antes de realizar esta información, no, a sabiendas de que el hecho de que va a dar esa información puede ser considerado también como información privilegiada porque es información relativa, no, a los valores en el sentido de información de mercado, ¿no? Ha habido discusión en el derecho comparado si tratarla correctamente como manipulación de mercado o si tratarla correctamente como insider trading, como abuso de información privilegiada, pero al diputado Coloma le diría que es o bien, o sea, es una disyunción, ¿no? Si no cae bajo la consideración de insider trading, va a caer bajo la consideración de manipulación de mercado. Y ese sería el sedazo que tomaría
no bajo el cual habría que apreciar la divulgación de esta información por parte del que está interesado por conflicto de interés. Muy bien, muchas gracias, profesor Bascuñán. Sí, tenemos una sesión especial a las 5. Si le parece, entonces, señor secretario, tome la votación del artículo 54. Espere, por favor. Perdón, sí, es que sí, le voy a pedir que haga una explicación genérica, además del 54, profesor Bascuñán. Gracias, presidente. 54 y 55 responden a una sola y misma filosofía, señor presidente. Unificar, simplificar y unificar. Es decir, que toda la regulación sobre manejo indebido de información privilegiada, ¿no? Ya sea uso de información privilegiada, ya sea no operar en posesión de información privilegiada, ya sea comunicar indebidamente información privilegiada, ya sea recomendar información privilegiada, toda está sujeta a una misma regulación que es la regulación establecida en la ley 18.045. Ahora, este propósito, y ese es el único propósito que persiguen, ¿no?, todas estas modificaciones en el artículo 54 y el 55. Reducir complejidad, introducir homogeneidad y simplicidad en la regulación del insider trading. Ahora, sin embargo, señor presidente, tengo que hacerle presente a la comisión que tratándose del artículo 54, la situación es distinta que tratándose del artículo 55. Digo, las modificaciones tienen exactamente la misma finalidad, cumplen exactamente el mismo propósito y no van más allá de unificar, racionalizar y homogenizar, ¿no?, de modo de poder eliminar objeciones de particularidades para la aplicación, sobre todo de las nuevas disposiciones penales sobre el insider trading en el nuevo artículo 60 que la Comisión ha aprobado. Ahora, sin embargo, hacer esto en el artículo 55, o sea, hacerlo respecto de la ley sobre administradoras de fondos de tercero, que es la ley 20.712, además de ser muy breve, no origina grandes dificultades de comprensión para su aplicación. ¿Por qué? Porque la ley 20.712, señor presidente, tiene pocas y muy fragmentarias disposiciones sobre el manejo de información privilegiada y no tiene disposiciones penales. Entonces es muy fácil, ¿no?, insertar la ley 20.712 en la ley 18.045. Tanto es así, señor presidente, que hasta el día de hoy la propia ley de 18.045 hace referencia en su artículo 59E, por ejemplo, al artículo 162, que era el viejo artículo que regulaba a las administradoras de fondos y que fue derogado por la ley 20.712. O sea, esa conexión que existía entre la ley de mercado de valores y las administradoras de fondos de tercero, esa coordinación se perdió por la ley 20.712 y lo que el artículo 55 del proyecto hace, señor presidente, es simplemente restablecer esa conexión, que es una conexión interna, ¿no?, que siempre debió haberse mantenido. Ahora, tratándose del artículo 54, señor presidente, ¿no?, la Comisión tiene que tener presente que si bien todas las modificaciones siguen exactamente el mismo propósito, ¿no?, y realizan la misma finalidad, sin embargo, se trata de un cuerpo regulativo en el cual la regulación del manejo de información privilegiada es mucho más densa, no ha tenido aplicación, tiene normas penales y, de hecho, señor presidente, históricamente ha precedido la regulación en el 3500 a la regulación en la ley 18.045. Incluso en las propias leyes de mercado de capitales se ha puesto más atención a las modificaciones del 3500 en materia de información privilegiada que a las modificaciones de la ley 18.045. Por lo tanto, señor presidente, ¿no?, aprobar el artículo 54 ¿no?, implicaría generar, dada la mucho mayor complejidad, densidad, ¿no?, y además aplicación tradicional de estas reglas en el decreto ley 3.500, generar un riesgo de esos riesgos de incomprensión y de esos riesgos de aplicación no tendenciosa y distorsionada de la reforma, en que se creyera que aquí lo que hay es despenalización o desregulación de las administradoras de fondos de pensiones, cuando lo que se pretende es precisamente lo contrario. Lo que se pretende, ¿no?, es clarificar, transparentar completamente esa regulación, como la regulación del manejo indebido de la información privilegiada en la ley del mercado de valores. O sea, ese es un riesgo, señor presidente, que
a juicio nuestro, la Comisión tiene que tener particularmente presente si es que decide aprobar las modificaciones propuestas por el artículo 55. Perdón, por el artículo 54. Si ese riesgo es demasiado elevado, y este es un riesgo que la Comisión ya ha tenido ocasión de advertir, si ese riesgo es demasiado elevado, entonces lo que la Comisión podría hacer es sencillamente encomendarnos nada más que modificaciones a disposiciones penales, de modo de establecer homogeneidad de penas allí donde no haya homogeneidad de penas entre el 3.500 y el nuevo artículo 60. Y dejar las demás disposiciones no intactas, de modo de no generar este problema de aplicación tendenciosa o tergiversada del decreto de ley 3.500, que, como resulta obvio, señor presidente, es una cuestión extremadamente sensible y extremadamente relevante para la economía y el mercado de valores. Gracias, profesor Bascuñán. A ver, una pregunta acá que surge de la deliberación colectiva, acá de los que estamos presentes en Valparaíso, junto con el profesor Aldunate. Entendemos que se amplía el sujeto activo del delito, incluyendo cualquier trabajador de la AFP, pero se baja el tramo más alto de la pena, que tenía hasta 10 años y pena de crimen. ¿Cuál es la razón de la rebaja de la pena en el tramo más alto, por favor? Se mantiene o sea, simplemente mantener la homogeneidad, señor presidente, con la distinción que se hace en el artículo 60, inciso primero, números 1 y 2. Es decir, los insiders, ¿no?, de los inversionistas institucionales, esos son poseedores presuntos, y esos poseedores presuntos quedan con pena de crimen. En cambio, los outsiders, ¿no?, esos son simples poseedores, y los simples poseedores quedan con pena de simple delito, como ha sido propuesto y aprobado en el artículo 60. Perfecto, clarísimo. Señor secretario, diputado Soto. Sí, yo también noto que hay un tratamiento más benévolo respecto de estos delitos que se puedan cometer en el mercado o en la regulación del sistema AFP. Nosotros siempre hemos entendido que la regulación del sistema bursátil, todo lo que tiene que ver con transacciones en el sistema bursátil o extrabursátil, tienen algún interés público comprometido, pero son todos participantes voluntarios. En el sistema de AFP y en lo que tiene que ver con la oferta de acción, etcétera, o de instrumentos financieros, hay 11 millones de chilenos que están obligados a participar de ese mercado a través de sus cotizaciones obligatorias. Y siempre se ha pensado que las infracciones a los deberes, los delitos que se cometan por los intermediarios, tienen un reproche superior al del sistema que regula la Comisión de Mercado Financiero en general. En cambio, acá se está rebajando la pena. Yo quiero saber si para nuestros exponentes, nuestros expertos, les parece que hay que homogeneizar porque son lo mismo, porque yo no creo que sea lo mismo el mercado o la regulación de la compra y venta de valores en relación al mercado de la AFP que en relación al mercado general de acciones. Eso, presidente. Muy bien, va a complementar la pregunta del diputado Soto el profesor Aldunate, y ahí vamos a darle la palabra al profesor Bascuñán nuevamente para ver si aclaramos el tema ahora. Don Enrique. Solo también en el ánimo de aclarar las dudas que surgen en este punto. Claro, efectivamente el profesor Bascuñán hace la referencia al artículo 60 en ambos numerales, ¿cierto? Y en el numeral primero del artículo 60, efectivamente, la pena que aparece ahí descrita es el presidio menor en su grado máximo, presidio mayor en su grado mínimo, que es el equivalente al artículo vigente del artículo 159. En la proposición de sustitución del artículo 159, naturalmente ahí se propone una pena de presidio menor en su grado medio máximo, que sería equivalente también al numeral 2 del artículo 60 ya aprobado, que es digamos el criterio, por así decirlo, rector que fija la ley de mercado de valores. Entonces, claro, la discusión es si eventualmente la penalidad que queda del artículo 159 en esta nueva propuesta de sustitución, digamos, en términos la duda que tienen ustedes, si eventualmente mantiene esa coherencia con ese planteamiento que ya fijó la ley de mercado de valores en la norma recientemente aprobada, o eventualmente, y es ahí el punto que también el profesor Bascuñán, digamos, planteó en términos de proporcionalidad, porque había quedado de esa manera. Muchas gracias, don Enrique Aldunate. Profesor Bascuñán. Sí.
En lo que respecta a la pregunta del diputado Soto, uno tendría que decir, diputado, naturalmente, que en términos muy generales no es lo mismo la situación de un especulador voluntario que la situación de un ahorrante forzoso. Por supuesto que no. Y no es lo mismo la situación de un especulador en situación, no por decirlo así, de inversión que la situación del ahorro de un trabajador. Claro, no es lo mismo, y en eso estoy enteramente de acuerdo con usted. Pero la pregunta que es relevante en este contexto preciso, diputado, es si es lo mismo el manejo de información privilegiada por parte de un director, gerente, apoderado, liquidador, operador de mesa de dinero, ¿no? O sencillamente el manejo indebido por cualquier trabajador de la AFP. Y ese es el punto crucial al cual hace referencia el nuevo artículo 60, inciso primero. Hay ciertos poseedores de información privilegiada, ¿no? en respecto de los cuales el manejo indebido, el abuso de información privilegiada es particularmente grave. Y esa es la diferenciación que se hace aquí. Es la diferenciación, ¿no? entre los insiders, ¿no? Primarios y los insiders secundarios o los que no tienen esas responsabilidades dentro de la organización. Por eso es lo que importa aquí, ¿no? ¿Cuál es la responsabilidad personal relevante? ¿No? Si la del gran ejecutivo, el director, o la de cualquier trabajador. Entonces mi respuesta sería esta pregunta. ¿Considera usted que la posición de cualquier trabajador es equivalente a la posición de los directores o ejecutivos principales? Esa sería mi respuesta. Ahora, en cuanto a la pena en lo que se refiere a los insiders, los poseedores presuntos del 166, no varía. Y en términos generales, la responsabilidad se expande en relación con la responsabilidad penal. Porque ahora también no hay responsabilidad por la recomendación de operaciones tratándose de esos insiders. Entonces, si bien el trabajador de la administradora de fondos de pensiones tiene un trato penal diferenciado, que no es tan intenso, crimen, como el que tiene el insider principal, respecto del insider principal, se incrementa su responsabilidad, haciéndolo también punible por la recomendación. O sea, no es simplemente despenalización o reducción de pena, ¿no? Sino que es un trato diferenciado en el marco de una ampliación de la penalización, ¿no? Y también está aquí la consideración de la operación, de la cancelación de la operación, que es muy importante. Gracias. Al profesor Bascuñán. Entonces, en resumen... En todo caso, señor presidente... ¿A qué pena quedas puesto unos y otros? Para resumirla en la nueva propuesta. En la nueva propuesta... la diputada Giles va a complementar mi pregunta. Diputada Giles. Gracias, presidente. Yo lo que quisiera saber en concreto, entendiendo la explicación que nos ha dado muy claramente el profesor Bascuñán, quisiera saber si lo que aquí ocurre, lo que vamos a votar, es una rebaja de pena en relación a ejecutivos, por ejemplo, de AFP que pudieran hacer una tramitación criminal. Esa es la pregunta concreta. Profesor Bascuñán. A ver, el artículo 159 señala como pena para todas las personas que señala, y a las personas que señala son directores, gerentes, apoderados, liquidadores, operadores de mesa de dinero y trabajadores. Le señala la pena de presidio menor en su grado medio a presidio mayor en su grado mínimo. El proyecto en el artículo 60 señala para los poseedores incumbentes, o sea, los poseedores presuntos del artículo 166, donde están los insiders primarios de los inversionistas institucionales, o sea, los insiders primarios de las administradoras de fondos de pensiones, le señala como pena el presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo. Eso significa que incrementa la pena en el mínimo de la pena aplicable, ¿no? Deja de ser presidio menor en su grado medio a presidio mayor en su grado mínimo y pasa a ser presidio mayor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo. Es decir, el tramo de 541 días a 3 años, que hoy podría serle aplicable y que conforme a la práctica de los tribunales es lo más probablemente aplicable, ese tramo desaparece. El tramo recién comienza en 3 años y 1 día, no en 541 días. Y en relación con quienes no son esos
poseedores presuntos, o sea, no son los insiders conspicuos de la administradora de fondos de pensiones. La pena que hoy que el proyecto establece es presidio menor en su grado medio a máximo, mientras que la pena para el trabajador en el 159, en este caso, sería la misma, que es presidio menor en su grado medio a presidio mayor en su grado mínimo. Es decir, la pena inferior sigue siendo la misma, no se rebaja sobre el mínimo, sino que no se deja subir el máximo a crimen, sino que simplemente se lo mantiene en el ámbito del simple delito. ¿Estamos? Clarísimo. Muchas gracias por la clarificación, profesor Bascuñán, que además ha resumido muy bien la diputada Giles, que era la inquietud que todos teníamos por acá. Señor secretario, ¿se puede tomar la votación del 54 y del 55, por favor? Bien, señor presidente. Artículo 54, 55. Don Juan Antonio Coloma. Gente, yo voy a argumentar brevemente, voy a votar a favor de esta normativa, especialmente después de escuchar al profesor Antonio Bascuñán respecto de que empresas de asesoría financiera como Felices y Forrado que puedan caer también dentro de esta misma normativa y sancionar a todas aquellas personas que buscan verse beneficiadas a través del uso de información privilegiada del mercado de valores. A favor, presidente. A favor, don Juan Antonio. Don Hugo Gutiérrez. Gracias, señor secretario. Mire, yo efectivamente concurro con mi votación favorable, no por la posibilidad que haya de sancionar a Felices y Forrado, porque en definitiva siento que hay más una protección de los usuarios ahí y de los afiliados que hacerlos incurrir en perjuicios con información privilegiada. Pero sin duda estas sanciones, como se están fijando en este texto, me parecen que son correctas. Por eso voto a favor, presidente. Gracias, secretario. A favor, don Hugo. Don... Patricio, no te escuchamos. Lo dejamos para... Don Diego Ibáñez, ¿no se escucha? Ahora sí. Por favor, señor secretario. A favor, don Diego Ibáñez. Don Marcos y la Vaca. Muchas gracias, señor secretario. Entendiendo de que los gerentes, directores, apoderados, liquidadores, operadores de ese dinero van a estar afectos al artículo 60 de la Ley de Mercado de Valores, obviamente con penas más altas, y esta pena o este artículo va a quedar solamente para los trabajadores de un administrador de fondo de pensiones, yo voy a votar a favor. A favor. Señora Pamela Giles. A mí me parece que aquí hay un defecto en la fórmula, en la forma de este artículo. Yo creo que yo al menos no me formo la convicción absoluta de que no pudiera haber una contienda de competencia respecto de cuál de los dos artículos aplicar en la situación de los altos cargos dentro de las AFP. Me parece que debería haberse hecho una fórmula separada que dejara por un lado a los trabajadores y por otro lado a los altos cargos en esta parte de la legislación, y por lo tanto, como no me da la seguridad absoluta, me abstengo. Abstención, señora Pamela Giles. Don Miguel Mellado. A favor, señor secretario. A favor, don Miguel Mellado. Don Leonardo Soto. Bueno, yo en el mismo sentido de la diputada Pamela Giles, yo creo que teniendo una justificación la disminución de pena de los trabajadores de AFP que participan en este tipo de delitos, yo creo que se abre un agujero, que se abre un forado que puede permitir un incremento de abusos, donde tiene un premio de una rebaja a la sanción penal existente hoy día, y que va en línea contraria de lo que nosotros siempre dijimos que íbamos a hacer en este proyecto de ley, que es fortalecer la persecución de esta clase de delitos. Tratándose de trabajadores que tienen que ver con el sistema AFP, me parece que el asunto es demasiado delicado, porque los perjudicados no tienen idea ni participan de la regulación ni control de lo que se hace al interior de la intermediación financiera del sistema AFP. Por lo tanto, me abstengo. Abstención, don Leonardo Soto. Señor presidente. Por las mismas razones que expuso muy bien el diputado Marco y la Vaca, voto a favor. A favor, señor presidente.
Tenemos 6 votos a favor, 0 en contra, 2 abstenciones. Aprobado artículos 54 y 55, señor presidente. Muy bien. Ya tenemos que irnos a la sala porque hay una sesión especial. Así que quedan aprobados, ¿no es cierto?, hasta el artículo 55, incluyendo el 54. Muchas gracias a todos los diputados y diputadas que han participado, a nuestros profesores expertos, también al profesor Aldunate acá, al Ministerio Público también, y a todos los abogados, abogadas y asesores que nos han acompañado. No puedo agradecerle al Ejecutivo porque una vez más no se ha hecho presente en el trámite de este proyecto, lo cual lamentamos mucho, pero esperamos agradecerle en una próxima oportunidad. Muchas gracias a todos por haberse cumplido el objeto de la sesión. Se levanta.